Jóvenes, buenas noches. Noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas. Vamos a continuar y después vamos a conversar para el examen. Ayer tuvimos una reunión directamente con el decano. Y bueno, ya vamos a comenzar. Continuaremos con las clases. Habíamos quedado aquí, donde el cuadro clínico de una fractura del cuerpo del omóplato, cuando está complicada con las fracturas de las costillas, son bien complicadas. Como dicen que está complicado, ¿no? Es algo que se complica y imagínense todos los elementos anatómicos que es la caja torácica llega a alojar. Está la pleura, los pulmones, están, bueno, varios elementos anatómicos que ustedes conocen. Pero el que más en este caso se daña es el pulmón, la pleura, ¿no? Van a provocar un neumotórax, que a veces este tipo de fracturas llevan directamente a la muerte del paciente, ¿no? Pese que han habido casos donde algunos pacientes han salido, se les ha hecho un avenamiento pulmonar que se denomina introducir un tubo a nivel de entre la 10ª costilla, más o menos, parece que es lo que hacen los famosos cirujanos, ¿no? Entre 10ª y 11 más o menos, introducen un tubo para drenar el hematoma, ¿no? Y bueno, si el paciente no ha llegado a complicar otros elementos, puede salir, ¿no? Entonces, este tipo de fracturas, como les digo, ocurre de que los pacientes no llegan a contar lo que les ha pasado. Ahí está. Hay hematoma, otro que se denomina un hemoneumotórax. El hemoneumotórax, imagínense, se ha lesionado directamente el pulmón, el que está supliendo es el otro pulmón. Gracias a que tenemos dos pulmones, podemos salir, ¿no? Pero bueno, no siempre tenemos esa posibilidad. Existe un signo clínico cuando nosotros tenemos este tipo de pacientes, ¿no? Ese es el signo de Comolli, ¿no? Que presenta una tubefacción que se asemeja a la forma triangular acá, ¿no? A nivel de la escápula después de una fractura de la misma, ¿no? Pero bueno, esto es subjetivo, se podría decir, porque no es algo de decir, sí, se presentó la fractura de omóplato y este signo vamos a encontrar, no siempre. A veces son tan gorditos los pacientes que no pasa nada. Bueno, ¿con qué nos corroboramos para poder llegar al diagnóstico radiológico? Lógicamente con este tipo de radiografías, que generalmente es el AP, ¿no? Anteroposterior, que ustedes siempre van a pedir AP, que es, ahora que existen estas otras proyecciones que son las de Stryker, hay varias, ¿no? Para poder ver las apopsis coracoides. Y lo que sí también llegamos a pedir, TAC. Eso nos colabora mucho, nos colabora harto, ¿no? Porque lógicamente está en 3D, nos ayuda. Lo que sí, si tenemos este tipo de fracturas a nivel del cuerpo, casi no llegamos a tocar muy mucho, porque no es fácil. Ustedes ven que es un hueso plano, ¿no? Pero sí, como les decía anteriormente, cuando se presenta a nivel directamente del extremo distal, en este caso aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí sí tenemos que entrar a solucionar quirúrgicamente, porque no podemos dejar directamente la fractura de la glenoides, a veces que está asociada a una fractura del tercio proximal del húmero, ¿no? Entonces no podemos dejarlo así, o de lo contrario este paciente llega a artrodesarse, ¿no? Se llega a artrodesar o directamente existe una anquilosis y el paciente no mueve más su hombro. Entonces, pero de todas maneras, nosotros siempre tenemos que explicarle al paciente de que el acto quirúrgico que vamos a realizar es de acuerdo a nuestras posibilidades, porque no siempre nos damos el lujo de separar
reparar toda la fractura. Pero bueno, por lo menos para que le sirva para poder utilizar el brazo, ¿no? En la alimentación, en algún otro movimiento. Pero generalmente son fracturas muy complicadas, muy complicadas. Por eso se denominan fracturas hombro flotante. Cuando se habla de hombro flotante, hay que desaparecer a vez de acá, ¿no? Es algo serio. Aquí están las complicaciones, suelen ser propias de traumatismo, de lesiones agregadas a pulmones, pleura, fractura de costillas. En mayores de 40 años se encuentran la rigidez de hombro, lo que más se va a presentar la rigidez de hombro, pese a lo que nosotros tratamos de hacer. Cuando son las fracturas simples, no ha habido complicación del extremo distal del omóplato, utilizamos estos elementos que ustedes ya conocen, son los cabestrillos, un belpó, ¿no? Que también ya les he mostrado, ¿no? Y generalmente el tratamiento es quirúrgico cuando está comprometido la articulación. Ahí sí utilizamos varios tipos de placas, varios tornillos, clavos para poder estabilizar la fractura. Bueno, las complicaciones, si son simples, no hay complicación, pero cuando es una fractura muy multifragmentaria, sí las complicaciones ya se han mostrado como son, ¿no? En las fracturas de húmero proximal, es otro dolor de cabeza para los traumatólogos. Es igual que en las fracturas de la cabeza del fémur, lo mismo, porque igual presenta esta parte del extremo proximal, un cuello anatómico, un cuello quirúrgico, una carilla articular, ¿no? Elementos de inserción para varios músculos, el troquín y el troquíter, canales, el canal bicipital, imagínense todos esos elementos que se encuentran y que se presente este tipo de fractura, hay que ser, como se podría decir, buenos armadores de rompecabezas, ¿eh? Esta es directamente una tomografía que gracias a ese tipo de estudio podemos ver la patología del paciente que nos visita en el consultorio o en el hospital. Bueno, tenemos que hablar sobre las generalidades de este tipo de patología. Son fracturas que se localizan por encima de la inserción del músculo pectoral mayor. Desde ahí tenemos que indicar que son fracturas del extremo proximal del húmero, ¿no? O sea, a nivel generalmente de la inserción del músculo pectoral mayor. Generalmente es más frecuente en mayores, ¿no? El cuello quirúrgico se localiza entre la cabeza y la metáfisis, usted ya sabe. Más frecuente en el sexo femenino. Sí. En el troquíter los músculos desempeñan funciones de abducción y rotación externa del hombro. O sea, por eso que tenemos que saber toda esa anatomía para poder reparar. En el troquín sirve para la rotación interna del hombro. Cuando yo, por ejemplo, no hago la reparación del troquín, tengo problemas con la rotación interna. Entonces, imagínense los rompecabezas que se nos presenta. Cuando hay fracturas del cuello anatómico, se producen necrosis, igual que en la fractura de la cabeza del fémur, la necrosis aséptica que se presenta, porque la irrigación no llega directamente a esa región, por lo tanto se necrosa y se llega a desvitalizar ese elemento, ¿no? Según la historia, por ejemplo, hace 460 años antes de Cristo, Hipócrates describió la primera fractura proximal del húmero, ¿no? Porque lógicamente desde el momento que el hombre pisó la tierra ha habido ese tipo de patologías. En 1896, Kocher directamente hace una clasificación anatómica directamente del extremo proximal. Era importante, porque gracias a las clasificaciones nosotros podemos decidir qué tipo de tratamiento vamos a realizar. En 1934, Codman clasifica en 4 partes las básicas, ¿no? Pero no las llegamos a utilizar mucho. La que más utilizamos nosotros actualmente como traumatólogos es esta clasificación, ¿no? La clasificación de NIR. Esta nos ayuda mucho, ¿no? Para poder dar solución a las fracturas que se presentan. Ustedes saben que anatómicamente
el húmero presenta todo esto, cabezas, tenemos el troquín, el troquíter, el cuello anatómico, todos los elementos que nosotros debemos conocer. La corredera bicipital, por donde corre, por donde se desliza, se podría decir, el músculo bíceps, o sea, la porción larga del bíceps, ¿no? Entonces, imagínense, se llega a fracturar a este nivel, cómo se complica todos los elementos musculares, todas las incisiones que se presentan a este nivel. Los músculos que nosotros conocemos saben perfectamente el supraespinoso, infraespinoso, el redondo menor, el redondo mayor, el subescapular y qué sé yo, todos los elementos musculares que nosotros conocemos. Imagínense cuando se fractura el omóplato, todos estos músculos pierden su alineación, pierden la anatomía normal que debe haber. Entonces, imagínense, como dicen, tenemos que entrar a una piscina, ¿no? El que no sabe anatomía, el que entra a una piscina y, bueno, se complica la vida y se ahoga, ¿no? Alguna vez ustedes han debido hablar sobre el famoso manguito rotador, ¿no? El manguito rotador está directamente compuesto por todos estos elementos musculares, el supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, subescapular y directamente, en este caso, es un húmero izquierdo. Ustedes están tomando directamente a la cabeza del húmero con los 5 dedos. Y ahí están los elementos musculares que componen el manguito rotador. Su epidemiología de este tipo de fracturas. Estas fracturas constituyen del 4 al 5% de todas las fracturas y el 45% de las fracturas del húmero. Más frecuente en mayores de 50 años, mayor incidencia en mujeres por osteoporosis, generalmente, eso ustedes saben de que a partir de los 45 años la mujer entra en un problema de la famosa menopausia, entonces empieza a perder calcio y se presenta la osteoporosis, y por eso, y ese es el motivo en realidad que va a llevar a las fracturas del extremo proximal del húmero. Generalmente el trauma es de menor energía en ese tipo de fracturas, ¿no? En ese tipo de huesos, perdón. O sea que como es osteoporótico, apenas se cae la mujer y fractura directamente el extremo proximal. Un golpe en el hombro, con la puerta, puede provocar fácilmente ese tipo de fracturas. Y generalmente, cuando existen fracturas con mínimo desplazamiento, el tratamiento es tratamiento incruento, no hay necesidad de hacer ningún tipo quirúrgico, ¿no? Pero bueno, cuando la fractura es complicada, sí realizamos tratamiento quirúrgico. Ahora existen elementos de osteosíntesis que fácilmente nos colaboran mucho para poder dar solución a ese tipo de fracturas, ¿no? Ocurre en menores de 50 años, de 55 años, es por un trauma de alta energía generalmente, porque ustedes saben cuando estos señores de esta edad, menor de esta edad, tienen el tejido óseo mucho más rígido, mientras que cuando es en las mujeres, la osteoporosis les lleva a este tipo de fracturas. Los mecanismos, ahí están los mecanismos. Traumatismo indirecto, mecanismo más común, caída de su altura con mano extendida, ¿no? La osteoporosis. Trauma directo de alta energía y fracturas patológicas. Ustedes ya saben cuáles son las fracturas patológicas que les he comentado, son las que existen o presentan algunas tumoraciones a nivel del hueso, ¿no? Entonces acá está, por ejemplo, esta clasificación, ¿no? Que lo llega a clasificar Codman, ¿no? En 4 partes, así. Cuando es este tipo de fractura, hay que pensar. Directamente ya no podemos hacer nada, porque cosa de que este elemento, pese a que yo voy a tratar de armar todos estos fragmentos, ocurre de que esto, que es la parte directamente de la caría articular, ¿no? Pierde la irrigación y provoca la necrosis aséptica. Entonces, sí o sí, este paciente es candidato a una prótesis de húmero. Por ejemplo, está donde está la fractura del troquín, el troquíter, perdón, la vez con el troquín, la cabeza y la diáfisis. Son todos estos elementos que van a llegar a formar la clasificación de Codman. Y esta es la de Nir. Bueno,
Esta es la que nosotros utilizamos, ¿no? Y ocurre de que con este tipo de clasificación nos damos el lujo de indicar al paciente qué tratamiento va a realizar, ¿no? A nivel de cuello quirúrgico, la tuberosidad mayor, tuberosidad menor, fracturas, a la vez fractura y luxación. Es mucho más complicado. Imagínense, el extremo proximal está completamente fracturado y a la vez está luxado. Traten de luxarlo, o mejor de reducir la luxación, imposible, casi es difícil. Entonces, por lo tanto, tenemos que entrar sí o sí a cielo abierto para poder realizar la osteosíntesis y poder recién solucionar la luxación. Generalmente la clínica, dolor, lógicamente el dolor que siempre se presenta en todo tipo de fractura, edema, insensibilidad en el hombro, en particular en el troquitis, ¿no? Equimosis, equimosis que ustedes están viendo, hasta las 24, 48 horas, que es el signo de Henekin, ¿no? Este signo es muy importante. Una evaluación neurovascular que hay que tomar, ¿no? El neumotórax puede presentarse y las luxofracturas que se presentan. El diagnóstico siempre clínico, corroboramos el clínico con radiográfico y para realizar el tratamiento una tomografía reconstructiva. Radiografías antero-posterior, lateral del hombro, que bueno, eso ya es la especialidad, pero si usted es suficiente pedir esta antero-posterior, ¿no? Aquí hay, por ejemplo, otro tipo, que es la de Belpo, la axilar, todo esto ya para conocimientos generales para ustedes, nada más. La tomografía, eso sí, para nosotros es muy importante la tomografía. Fracturas multifragmentarias, gran compromiso articular, útil para la planificación prequirúrgica, como les decía, ¿no? El tratamiento. Cuando no hay desplazamiento es mínimo, simplemente es tratamiento conservador. O sea, utilizo un cabestrillo, un Belpo, durante, bueno, de acuerdo al tipo de fractura, ya le indico al paciente, ¿no? Un hombro mucho tiempo inmovilizado fácilmente se llega a anquilosar. Por lo tanto, tenemos que en lo posible hacer de que el paciente tratado ya sea en forma quirúrgica o en forma incruenta, tiene que movilizar lo más antes posible el hombro. Con desplazamiento, o sea, fragmentos o fracturas con desplazamiento es quirúrgico. Existen fracturas expuestas, o sea, a ese nivel se presentan fracturas expuestas, pero son raras, ¿no? Pero se presentan. Hay métodos cerrados y abiertos, aunque con los métodos cerrados se puede obtener la consolidación fácilmente. Hoy día se tratan quirúrgicamente para conseguir una rápida rehabilitación de las articulaciones vecinas, es lo que os indicaba. Toda fractura intraarticular es quirúrgica. ¿Por qué no puedo decir al paciente, no, señor, le voy a poner este yesito y con este yesito lo voy a movilizar con un Belpo? ¿Se va a curar? No, eso no va. Generalmente toda fractura intraarticular para nosotros es quirúrgica. ¿Para qué? Para tratar de que la articulación, en el momento que estemos haciendo la osteosíntesis, reducirla un 99.9% para que la articulación tenga su actividad normal. De lo contrario, si entra a operar y en vez de mejorar la fractura que se presenta a nivel de articulación, la empeoro, estoy frito. Acá están los tratamientos incluidos que realizo cuando las fracturas son mínimamente desplazadas. Acá están todos los elementos que ustedes ya conocen: cabestrillo, yeso colgante, ¿no? Un vendaje, un Belpo, ¿no? Todos los elementos que nosotros ya hemos hablado anteriormente. Ya el tratamiento quirúrgico. Esta placa que apareció ya, bueno, hace un buen tiempo, nos colabora mucho. Es la famosa placa Filos, que se llama. Gracias a esta placa, el hecho de que tiene varios orificios, podemos utilizar en diferentes direcciones los tornillos
para poder reducir la fractura. Imagínense, vean cómo estamos reduciendo una fractura de tercio proximal de húmero, gracias a esta placa. Pero también hay que saber por dónde vamos a abordar para poder llegar justo a la cabeza donde tenemos que colocar este elemento. Complicaciones. Lógicamente que en todo tipo de fracturas se presentan las complicaciones. Existen lesiones vasculares, lesión de la arteria axilar, el 6%, lesión del plexo braquial, frecuencia de 6 a 1%, necrosis avascular, como ya se ha hablado. Generalmente no es rara en fracturas de 3 a 4 partes, ¿no? De 3 a 1 a 14% en las fracturas de 3 partes, del 13 al 34% en fracturas en 4 partes. Ahora, de que llegamos a una pseudartrosis, llegamos a una pseudartrosis. Llegamos a tener un hombro congelado, llegamos a tener un hombro congelado. Tener problemas de miositis osificante, tenemos problemas de miositis osificante. Porque ustedes, como les he mostrado la primera radiografía, es una complicación. Imagínense este tipo de fractura. Es una complicación seria para poder reducirla o volverla como esto, ¿no? Hay que ser muy hábiles para poder llegar a reducir de esta forma. Porque generalmente a veces entran, se complica la vida. Bueno, jóvenes, de todas maneras, lo que yo quiero es que hablemos respecto al examen que vamos a tener el miércoles. ¿Ya han dado ustedes algún examen directamente? Algo me comentaban de que están tomando el examen en forma presencial, no va a ser virtual. Nos han indicado de que todo tiene que ser presencial. Y seguramente ustedes ya han sido tomados en alguna materia, en algunas materias, ¿no? ¿Tienen ustedes eso? Doctor, hemos estado dando exámenes presenciales tanto en la facultad que aquí en Ahoyos como en la Ciudadela. La mayoría de los exámenes han sido así para marcar opcionales. Ese es algo rápido para evitar la aglomeración y el contagio. Sí. Vamos a preparar nosotros también los indicados de esa forma, sí. Va a ser unas 10 preguntas máximo, unas 8 preguntas, que va a ser por pregunta 2 minutos suficiente. Eso es lo que nos han indicado. Máximo 2 minutos, demasiado. Generalmente es 1 minuto. ¿No? ¿De cuántos grupos han estado dando? Doctor, hemos estado yendo todos en un solo horario. No ha habido mucha división de grupos, nada. ¿Que directamente los 100 o los 100 y tantos Sí. que somos? Sí, nos citaban y nos dividen en diferentes cursos, o sea, a la capacidad máxima cada uno, según lo admitido por ambiente, y ya en uno solo dan. ¿En dónde directamente se han tomado? ¿Ahí en la Ciudadela o aquí arriba? La mayoría En de los ambos. exámenes en la Hoyos. En la Hoyos, doctor. Hoyos. En la Hoyos, por ejemplo, ¿en qué aulas han dado el examen? Está disponible el patio, el primer patio del edificio antiguo, y en el edificio nuevo está uno de los salones, los auditorios están disponibles para dar examen. Pero ahí entran 100. ¿Divididos en 2 grupos? Sí, doctor. 50-50. Sí. Lo que yo estoy queriendo es que nos pongamos de acuerdo en qué horario ustedes van a tener posibilidades de dar el examen. ¿Por la mañana o por la tarde? La tarde. En la tarde podría ser, doctor. Y sí va a tener que ser por la tarde, eso hay que ver. ¿Está el presidente? No, doctor, al parecer no está. Ya, ¿saben que necesito de que me consigan la lista de todos ustedes? ¿No? Y después tengamos que pedir
las aulas, si va a ser aquí en la Hoyos o va a ser directamente en la Ciudadela, porque en la Ciudadela son aulas más grandes, ¿no? Sí, doctor, así es. Ya sí, yo prefiero la Ciudadela. ¿Ya han dado ustedes en la Ciudadela? Sí, doctor, generalmente estamos dando en el primer piso, en los ambientes del primer piso, ¿Y más están dando por la mañana o por la tarde? por la tarde. Y mejor entonces nos conviene dar en la mañana, para si nos evitamos de tener algún cruce. También, doctor, es decisión suya. Yo creo que sería mejor. Es que tenemos que ver el horario así, que no tengamos que ningún cruce, no estemos chocando así con cantidad de gente, ¿ah? Sí, doctor, entonces le diremos al presidente que le pase la lista y él tal vez le puede informar mejor cómo está la cuestión de la reserva de las aulas y todo eso. Sí, eso directamente que mañana se comunique o sino que me busque. Yo voy a estar mañana en el hospital de turno. Estoy en el Bracamonte desde las 8 hasta al día siguiente. Pero si me busca, que me busque en la mañana. O si no, que me hable, díganle que directamente que me hable en la mañana y yo voy a estar en el hospital. Está bien, doctor, entonces le comunicamos al presidente. Ya. Bueno, directamente el examen no es nada complicado, para nada. Yo en lo posible, todo lo que he avanzado y lo que les he dado la biografía, algunas cosas que podemos sacar del libro, ¿no? Pero generalmente lo que hemos avanzado, lo que yo quisiera es que, como dicen las autoridades, hay que ir con todas las reglas de bioseguridad, ¿no? Con sus carnets de vacunación es lo que nos han indicado que hay que exigirles, ¿no? Dice que todos ustedes están ya vacunados. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Entonces no va a haber problema. Cuidado que me digan, no, yo no estoy vacunado y por favor recién me van a vacunar y por favor tómeme examen. No, tampoco va a ser así. Ustedes saben, esta situación no es nada simpática, no es una situación especial. Que, entonces quedamos en eso, de que directamente mañana me hable el presidente para que nos pongamos de acuerdo para el horario y el aula especialmente donde vamos a dar el examen. Está bien, doctor. Listo, jóvenes. Entonces, hasta donde hemos avanzado, hasta este tema va a ser directamente el examen. Está bien, doctor. Gracias. Perfecto, jóvenes. Listo. Hasta luego, doctor. Nos vemos. Suerte. Chao, chao. Adiós. Hasta luego, doctor. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Chao.